Muy buenos días, hoy es 17 de agosto de 2023. Iniciamos el episodio 14 del seminario Bordes. Debo agradecer a los organizadores de este evento por su persistencia. Imagínense ya 14 episodios durante todos estos años y por el crecimiento de las actividades de la asociación. En esta oportunidad, el seminario se dedica al tema del andrógino y yo voy a hacer una intervención que titulé Vamos a organizarnos. Bueno, también debo decir que mi nombre es Pedro Alzuru. Yo soy profesor jubilado de la Universidad de los Andes en el exilio. Decía que titulo esta intervención Vamos a organizarnos. Esta frase es con esta frase se resumía un chiste. Titulo con esta frase estos apuntes sobre el tema del andrógino que hoy ocupa el seminario anual de la Asociación Bordes en San Cristóbal, Venezuela. Algunos oyentes o lectores se acordarán de un chiste que estuvo de moda hace algunos años. Se trataba de un señor que accidental o voluntariamente se encuentra en medio de una orgía y en sus primeros intercambios es varias veces penetrado y pide a los otros participantes organizarse a ver si él también puede penetrar a otros. Más allá de la visión simplificadora y binaria del chiste, se puede resumir así la situación en torno a la sexualidad que hoy ocupa a la humanidad entera, independientemente de sus diversas perspectivas. El tema del andrógino, a menos que quien lo trate lo delimite de alguna manera, es sumamente complejo, extenso y polémico. Uno puede limitarlo a su tratamiento por los griegos o los romanos en un sentido estrictamente biológico, médico, artístico. Por ello vamos a iniciar este ensayo pasando por sus implicaciones lexicales que conducen con frecuencia a la confusión, a la amalgama de sentidos, que, aunque estén en relación, tienen sus especificidades. Androginia es la particularidad del ser humano, de andrógino, del latín andróginos, a su vez del griego andros, hombre, y gine, mujer, cuya apariencia física o gestual no permite saber claramente a qué sexo o género pertenece. El calificativo es también reivindicado por personas con una identidad de género que desborda la división binaria de los mismos, independientemente de su apariencia física. No debe confundirse con la intersexualidad, la transidentidad o el travestismo, aunque evidentemente existen relaciones con estos otros caracteres. La intersexualidad describe los caracteres sexuales biológicos de un individuo, órganos genitales internos y externos, gónadas, tasas de hormonas y de cromosomas, cuando los mismos no corresponden a las definiciones tradicionales de masculino y femenino. Estos individuos son calificados como intersexos o intersexuados y representan aproximadamente el 2% de la especie humana. Es un término genérico que cubre una gran diversidad de características anatómicas que ponen en cuestión la identidad de género binaria. Estas, aún no siendo comunes, tienen una significación social. Estas variaciones aferentes se manifiestan de formas variables en el plano fisionómico, en la apariencia de los órganos genitales internos o externos, el funcionamiento de las gónadas, la distribución de la grasa corporal, la pilosidad, la masa muscular, el desarrollo de las mamas. El porcentaje de intersexuados entre los seres humanos, cuyas ambigüedades conciernen los genitales, se reduce aproximadamente a 1 sobre 500. Estos son datos, por supuesto, que cada uno en sus investigaciones puede especificar. La transidentidad es tener una identidad de género diferente al género asignado en el nacimiento. Las mujeres trans fueron calificadas como hombres en el nacimiento. Los hombres trans fueron calificados como mujeres.
Las personas no binarias no se identifican estrictamente como hombre o como mujer, sino como una mezcla variable de ambos. Nos podemos acordar, por ejemplo, de la famosa encuesta de Johnson Johnson, donde en vez de dividir los géneros en masculino y femenino, se debía escribir un porcentaje. Entonces, en esa encuesta apareció, qué sé yo, personas con el 80% masculino, el 90% masculino, y otras personas con el 90, 80, 100% femenino, qué sé yo. ¿No? Todos esos datos, todas esas, hasta el que se siente 50-50. Variable en intensidad según los países. Quiero decir, las personas no binarias no se identifican estrictamente como hombre o como mujer, sino como una mezcla variable de ambos. Las personas trans son objetos de discriminación, o sea, de transfobia, variable en intensidad según los países, en las oportunidades de estudio y de trabajo, en la aceptación o rechazo de parte de la sociedad y la cultura heterosexual, en el no reconocimiento del género que reivindican ni del nombre con el que sustituyen el que se les dio al nacer. El travestismo es la práctica de llevar ropa y accesorios que están asociados en una sociedad determinada con el género opuesto al propio, con el fin de parecer voluntariamente de ese otro género. El travestismo puede implicar o no la adopción de comportamientos, incluidas las prácticas sexuales asociadas al género diferente al propio. No es un simple disfraz con una intención recreativa en ocasión de una fiesta o de un espectáculo. Por ejemplo, podemos acordarnos de la fiesta de las locainas cerca de la ciudad de Mérida, donde en la ocasión de esas fiestas los hombres se disfrazan de mujeres. No, eso no es transvestismo. Sobre esta práctica es sumamente ilustrativa la historia de Casa Susana. Es una historia que dio pie a la publicación de un libro con el mismo título, Casa Susana, basado en una colección de fotografías del sitio. Inspiró también la obra de teatro nominada al Tony Casa Valentina de Harvey Fierstein. Además, Casa Susana es una película documental de Sebastián Licita, debutó en el 79 Festival Internacional de Cine de Venecia. Voy a resumirles rápidamente la historia de la Casa Susana para no alargar mucho. Casa Susana era un destino de fin de semana popular en Jewett, New York, en los Estados Unidos, para hombres travesti y mujeres transgénero a principios de la década del 60. Estaba a cargo de Susana Valenti. Susana Valenti era en realidad un hombre nacido Tito, nombre con el que se mantuvo durante muchos años. Emigró a los Estados Unidos desde América Latina, no se sabe exactamente desde dónde, a mediados de los 40. Escribió numerosos artículos para travestis de Travestia, la revista que publicaba Virginia Prince. Se desconoce la hora y el lugar de la muerte de Susana. La última mención conocida de ella fue su contribución al número 100 de Travestia en 1979 y su esposa María, quien también tenía una tienda de pelucas en la ciudad. María compró la propiedad de 150 acres a mediados de 1950. Cobraron $25 por la estadía de fin de semana, que incluía comida, alojamiento y lecciones de maquillaje. Lo importante de este evento fue que, bueno, se descubrió el paquete de fotografías que dan testimonio de esas actividades, y años después, muy recientemente, se pudo entrevistar a algunos de los protagonistas de esa actividad, que en ese momento tenía que ser clandestina. Toda actividad de ese tipo estaba prohibida. A mí me parece sumamente interesante esa experiencia, porque en los entrevistados se puede ver que hay, si se quiere,
una gran diversidad de itinerarios después de la práctica de travesti. Hay el que llegó a ser trans, es decir, que pasó a convertirse en el otro sexo. Hay el que lo tuvo como una experiencia clandestina y sin mayor trascendencia en su vida, y por decirlo de alguna manera se dejó de eso. Eh, Hay el que mantuvo esa actividad como travesti sin llegar a ser trans. En fin, todas las posibilidades. Algunas personas son calificadas de andróginas sin que ellas mismas compartan dicha identidad, ni la perspectiva de género, ni quieren ser identificadas como andróginas. Al contrario, otras ven en la androginia un tercer género. Cuando una persona tiene atributos genitales ambiguos, independientemente de su autopercepción, hablamos de intersexualidad. Con la antigüedad occidental y con otras culturas heredamos, compartimos y divergimos en una gran diversidad de puntos de vista sobre estos asuntos. Para Aristófanes, en el banquete de Platón, en el comienzo había tres tipos de seres humanos: la mujer, hija de la tierra; el hombre, hijo del sol; y el andrógino, que comprendía los dos primeros, hija o hijo de la luna. Entonces, esta no es la concepción de Platón, la cual aparece también en el banquete, relatada por Sócrates, a quien Diótima se la enseñó. La concepción de Platón rechaza explícitamente la teoría del andrógino. Para Sócrates, Diótima, eso se confunde, el sentimiento amoroso no tiene como objeto lo íntimo o ikeión, sino lo bueno, agatón. Los pueblos de la antigüedad diferenciaban, según Mircea Eliade, entre el hermafrodita concreto y el andrógino ritual. Un recién nacido con signos de hermafrodita era, en algunas culturas, considerado evidencia de la cólera de los dioses y por ello inmediatamente eliminado, echado al mar, al río o a un farallón. Solo era tolerado el andrógino ritual, no el hermafrodita fisiológico, sino la adquisición de los poderes de los dos sexos a través de prácticas rituales, en particular del travestismo. Es decir, ahí podemos ver a lo largo de la historia una aceptación e incluso sublimación del travestismo simbólico y una actitud ambigua, incluso de temor, frente al hermafroditismo fisiológico. Estas prácticas griegas al respecto se prolongan en los romanos. Después la percepción de la androginia se modifica. Según Plinio el Anciano, ya en el siglo I después de Cristo, los andróginos fueron convertidos en deliciae, objetos de placer. Interesante este origen del término delicioso que nosotros usamos con mucha frecuencia. Los dandis del siglo XIX brillaban por su androginia, una androginia, de nuevo, ritual, como diría Eliade, su rechazo de la categorización sexual y hasta de la vida sexual, ya que el dandy no es atraído ni por el hombre ni por la mujer, teóricamente. Es decir, el dandy no es un hipersexuado, sino más bien un asexuado, podríamos decir hoy. Al inicio del siglo XX, la figura del andrógino es revalorizada por pintores como Marcel Duchamp, Marc Chagall, Jean Cocteau. El uso del término como criterio de belleza física y o espiritual es común en la literatura, sin implicaciones con la intersexualidad y la transidentidad. El tema entonces se empieza a expandir también en la moda. Al respecto es interesante la historia de Duchamp. Duchamp, siendo moderno, en muchos aspectos está como iniciador de la contemporaneidad en el arte, porque Duchamp, que yo sepa,
no he leído una biografía detallada, no era homosexual. Sin embargo, se tiene testimonio de sus prácticas de travesti. Es decir, él se vestía de mujer y tenía una vida social como travesti. En la actualidad, en el siglo XXI, el término sigue calificando una persona cuya apariencia física es ambigua, califica también a alguien que estima no encontrar su lugar en el esquema binario hombre-mujer de las sociedades actuales. Designa además una forma de vestir y de actuar de hombres y mujeres que no consideran los códigos establecidos y toman del registro de prendas, hábitos, gestos que pertenecen al otro sexo. El término no debe ser confundido entonces con homosexualidad, intersexualidad o transidentidad, como antes señalamos. La androginia no tiene en este sentido relación con la orientación sexual o la identidad de género. Se trata de hombres y mujeres que se expanden en un estilo que rompe los tabúes hombre-mujer y que tienen una imagen de sí que mezcla lo masculino y lo femenino. Pero el término no conduce actualmente a un consenso. Las personas intersexuales pueden considerarlo inadaptado e insultante, pues no refleja la realidad biológica de su condición y corresponde a una representación mitológica y exótica. El hermafrodita es un personaje de la mitología griega dotado de órganos sexuales masculinos y femeninos, ambos plenamente funcionales, y este no es el caso de las personas intersexuales. Esto es excepcional. A partir de la adopción de tratamientos hormonales y quirúrgicos con el fin de modificar los caracteres sexuales primarios y secundarios de las personas intersexuadas, durante las décadas de los 60 y de los 70, muy recientemente, y aplicados todavía hoy, emergen grupos de personas que han padecido estos tratamientos y los denuncian. Esto ha conducido a disputas y redefiniciones en el seno del cuerpo médico. En Estados Unidos, la expresión Disorders of Sex Development, abreviado DSDS, desórdenes del desarrollo sexual, fue propuesta en 2005, recientísimamente. Una parte de las personas intersexuales acepta esta nomenclatura, otra la rechaza, pues supone que la intersexualidad es una patología cuando el hecho de ser intersexual no implica necesariamente problemas de salud. De aquí que algunos investigadores prefieren el término intersexuación en vez de intersexualidad, para no confundirlo con orientación sexual, y no todo lo relativo al sexo en su sentido inicial. Por el mismo motivo, los adjetivos intersexuado e intersexo son preferidos a intersexual. No se puede atribuir a la medicina la génesis de la distinción binaria macho-hembra. Esta distinción, anterior a la medicina, resulta de un proceso complejo y evolutivo en los planos biológico y cultural, bajo el efecto de su objetivación social en tanto relaciones de identidades construidas. La medicina ha contribuido efectivamente a esta distinción normativa a través de su concepción de género, que se basa en la conformidad funcional de los sistemas fisiológicos asociados con la reproducción. También ha probado que la intersexuación no implica necesariamente la incapacidad reproductiva, considerada como una disfunción. Así, la identificación de los atributos de una anatomía funcional influye en la definición biológica de género que perpetúa la medicina, aunque no la haya originado. La mayoría de los padres de niños con características intersexuadas y los profesionales de la medicina utilizan el término trastornos del desarrollo sexual, que ya citamos, pero otros consideran esta categorización medicalizante y patologizante. De aquí que el término intersexuación se asocia tanto a una identidad sin género, ni macho ni hembra, como a un militantismo político, lo que se viene llamando LGBTQ+.
Desde el punto de vista biológico, existen, como ya señalamos, 5 criterios que identifican el sexo de un individuo en su nacimiento: los cromosomas, las hormonas, las gónadas, los órganos sexuales internos y externos. La intersexualidad califica a los hombres que nacen con características físicas femeninas y a las mujeres que nacen con características físicas masculinas. En el desarrollo prenatal, en la 7ª semana, la gónada primitiva se diferencia en testículo o en ovario, bajo el control de los factores genéticos y hormonales. Pero pueden aparecer anomalías, entre comillas, así como existen individuos que poseen todas o casi todas las características de hombre o de mujer. Es posible que un individuo que representa cromosomas XX desarrolle un fenotipo anatómico, fisiológico y psicológico que corresponde a la masculinidad. Inversamente, un individuo con la combinación XY puede presentar caracteres sexuales que corresponden a la feminidad. Cuando nacen niños intersexuales, algunos se someten a corrección médica. Este fenómeno produce una fuerte tensión en el cuerpo médico por la abolición prenatal de la existencia intersexual. La pubertad es un criterio más certero para determinar el sexo que los cromosomas sexuales. En este periodo, los adolescentes intersexuados pueden considerar la reasignación de género debido a la incomodidad que representa para ellos su actual ubicación. Aunque en la mayoría de las sociedades los individuos son repartidos en 2 categorías, sobre todo a partir de la observación de los órganos genitales internos y externos, la intersexuación pone en cuestión la definición de sexo e indirectamente la de género. No habría para algunos un criterio único y natural que permita definir claramente el sexo de un individuo, sino varias características que remiten a diversas perspectivas. El sexo estaría representado por un conjunto de datos y no por un solo elemento que permitiría considerar que alguien es macho o hembra. A partir de estas consideraciones surge un nuevo abordaje, los estudios de género, para quienes la categorización hombre-mujer no se basa en el reconocimiento de una realidad natural, biológica, evidente, sino que es el resultado de una construcción social que varía en el curso de la historia y en las distintas culturas. Esta puesta en cuestión transgénero e intersexo desafía las definiciones fijas de sexo y de género. La intersexuación desmontaría el principio de la bipolaridad social de los sexos. Las personas intersexuadas, por otro lado, se identifican algunos como hombres o mujeres, otros se consideran fuera de la bicategorización como no binarios. Ante esto, grupos conservadores consideran que la intersexuación es extremadamente rara y puede ser identificada medicinalmente como desviación de la norma sexual binaria humana. Antes del siglo XX, la medicina no intervenía en la intersexuación. Es a partir de 1955, en los Estados Unidos, que John Money y sus colegas proponen un protocolo que durante los 50 años siguientes va a dominar el abordaje médico de los niños intersexos. Estas líneas directrices se fundan en la creencia de que los niños nacen psicosexualmente neutros y pueden ser dirigidos hacia un género en su infancia. Los recién nacidos con órganos genitales ambiguos son entonces generalmente tratados para eliminar la ambigüedad sexual. Para los estudios de géneros, los criterios para determinar la anormalidad son sociales y no médicos. No se basan en la salud y el bienestar de las personas concernidas. Además, la mayoría de las variaciones intersexo no constituyen problemas de salud. Las manifestaciones sociales, culturales y artísticas de este proceso se pueden sintetizar en las coincidencias y contradicciones de los movimientos queer y LGBTQ+,
Queer es un término genérico para las personas que no son heterosexuales o cisgénero. Originalmente significó extraño o peculiar y llegó a usarse de forma peyorativa contra aquellos con deseos o relaciones del mismo sexo a finales del siglo XIX. A partir de fines de la década del 80 del siglo pasado, los activistas queer, como los miembros de Queer Nation, comenzaron a reclamar la palabra como una alternativa deliberadamente provocativa y políticamente radical a las ramas más asimilacionistas de la comunidad LGBT. En el siglo XXI, queer se utiliza cada vez más para describir un amplio espectro de identidades y políticas sexuales o de género no normativas. Disciplinas académicas como la teoría y los estudios queer comparten una oposición general al binarismo, la normatividad y una aparente falta de interseccionalidad, algunas de las cuales solo están conectadas tangencialmente con el movimiento. Las artes queer, los grupos culturales queer y los grupos políticos queer son ejemplos de expresiones modernas de estas identidades. Estos movimientos y organizaciones de personas intersexos denuncian las operaciones de reasignación como violentas y exigen un abordaje centrado en los derechos humanos, el derecho a la integridad física y sexual. Solicitan frenar las modificaciones de características sexuales que no son necesarias ni deseadas por las personas concernidas. A partir de los años 90, los métodos de Money son entonces cada vez más cuestionados. En 1999, Blaise Meyrat, cirujano pediátrico suizo, deja de hacer intervenciones y pide a sus colegas solicitar el punto de vista de las personas concernidas. Estas ideas se difundieron ya en 2019-2020 se realiza un curso pluridisciplinario en la Universidad de Lausana, o sea, ahorita, 2019-2020, sobre la cirugía pediátrica. Sin embargo, en un estudio de 2016, se sugiere que no hay pruebas de cambios significativos en la práctica de la cirugía infantil de los órganos genitales ambiguos en los últimos años. Es decir, que no obstante toda esta actividad, las prácticas médicas siguen, digamos, porfiadamente con el protocolo iniciado por Money. Todos estos eventos en torno al andrógino, como decían los antiguos, en relación con la intersexualidad y la transexualidad, como se dice actualmente, pueden o no, depende de los puntos de vista y del resultado de las fuerzas en tensión, porque esto, como decimos, es un problema que nos concierne a todos. Están en el umbral en la sociedad occidental o global, esto también está en juego, es decir, hasta qué otras sociedades estos cambios se extienden, de un cambio civilizacional que ocurre ante nuestros ojos. Quizás esta es la importancia del asunto del andrógino. Procesos como el que ocurre en Canadá, en la provincia de Quebec, que se inicia en el 2014 con el Centro de Lucha contra la Opresión de Género, inició un recurso judicial con el fin de eliminar los artículos del Código Civil de Quebec que consideran contrarios a los derechos fundamentales. Solicitan concretamente que la mención del sexo en el acta de nacimiento sea opcional. El proyecto de la Ley 103 de Quebec, que permite a los jóvenes cambiar el sexo que aparece en el certificado de nacimiento a partir de los 14 años, fue aprobado en la Asamblea Nacional el 10 de junio de 2016 y en enero de 2019 el gobierno de Quebec está dispuesto a eliminar la mención de sexo de las actas de nacimiento de las personas que lo soliciten. Todas estas actividades, como decía anteriormente, todos estos episodios aparecerían como exageraciones o signos de estos cambios civilizacionales. Siendo que las dinámicas sociales
o antropológicas, como decía el famoso antropólogo Georges Balandier, son a la vez centrípetas y centrífugas, o como decía el sociólogo italiano Francesco Alberoni, oscilan entre movimiento e institución. En unos años se deberían estar levantando críticas, asociaciones y hasta cambios de leyes contra la homofobia y la misandría y a favor de la binaridad macho-hembra. O sea, es decir, habría entonces un retorno a, a la lucha por la binaridad, siendo que en este momento estamos en una lucha contra la binaridad. Los fenómenos físicos y psíquicos antes señalados son suficientemente delicados como para que no se politicen, pero entre los seres humanos en nuestros días todo parece politizarse. Siento que entre hombres y mujeres se ha creado un abismo, en principio producto de milenios de patriarcado, que hoy el feminismo parece querer sustituir por el matriarcado. Toda manifestación de afecto o de simpatía puede ser interpretada como violencia hacia la mujer o hacia el niño. Ser heterosexual es en buena parte del occidente sospechoso. En las escuelas y liceos puede haber más tolerancia hacia conductas ambiguas que hacia conductas binarias. En algunos sitios, por supuesto, en otros la binariedad sigue reinando. Por otro lado, la pedofilia en las redes y en la conducta de religiosos, quienes se supone deben ser protectores de la inocencia de los niños, se han convertido en problemas sociales graves, así como las agresiones contra la mujer que llegan con demasiada frecuencia al extremo, o sea, al feminicidio. Venezuela es un caso, ¿no? La violencia contra el hombre, que también existe, está mucho menos documentada. Hablar de ella es ya un signo de machismo. No veo en este giro epocal o en esta moda, depende de las sensibilidades, un proceso que nos lleve a relaciones más igualitarias entre los seres, entre los sexos y entre los géneros. Veo una disputa ideológica, una lucha de poder. En algunas regiones predomina todavía el machismo, en otras se imponen las consignas feministas. Estas consignas se convierten en normas y cambian las conductas, los discursos intermedios, la moral, la política, la ideología, tienden a cambiar las costumbres y las leyes. El discurso feminista contra la violencia de género, entendida por lo general, como decía, exclusivamente como la violencia del hombre contra la mujer, y el discurso LGTBQ+, tienen como argumento la lucha contra el patriarcado. Tienen derecho y razones para hacerlo. Siento, sin embargo, es una cuestión subjetiva, como muchos de los argumentos sobre este asunto, aunque se visten de cientificidad, que la lucha contra el patriarcado se prolonga en una lucha contra el hombre. Se pasa de la lucha contra el género a la lucha contra el sexo, contra el otro, contra el diferente. Y esto es algo muy lamentable que se manifiesta no solamente en los géneros, sino en las razas, en las religiones, en las ideologías, etc. La diferencia entre los géneros masculino y femenino es una construcción social que se basa en las diferencias de sexo macho-hembra. No hay, que yo sepa, una sociedad que obvie esta diferencia. No hablamos necesariamente de superioridad y sometimiento. Hablamos de diferencia. Esto debería hacernos pensar que esta diferencia no es solo, aunque lo es, una construcción social, ya que es una diferencia perceptible en todas las sociedades existentes. Es un programa antropológico. La posibilidad real de una sociedad feminista o de una sociedad LGTBQ+, con la que podemos o no estar de acuerdo, sería también una construcción social. Entonces sería tan cuestionable y susceptible de modificación como las diferentes sociedades existentes hasta ahora y sus normas en lo que concierne a los géneros. La utopía, para mí, no está a la vuelta de la esquina, pero de realizarse habría que tomar todas las precauciones para que no se convierta en una pesadilla, como ha ocurrido con las utopías que hasta ahora se han realizado. Esto no quiere decir que no sigamos actuando por el objetivo de una sociedad mejor, donde no se sustituyan unos privilegios por otros. Muchas gracias.
Creo que ahora pasaríamos a el debate sobre este asunto tan debatido. Gracias.